Existe un momento, en el desarrollo psicológico humano, que las instituciones religiosas temen más que cualquier herejía. El instante en que un individuo comprende que el Dios al que ha rezado toda su vida debe morir para que algo auténtico pueda nacer. No se trata de ateísmo, ni de blasfemia, ni de rebelión adolescente contra la autoridad divina. Se trata de algo infinitamente más perturbador para quienes administran lo sagrado. La maduración psicológica genuina exige un parricidio simbólico. Y ese asesinato necesario ha sido sistemáticamente obstaculizado por estructuras que requieren dependencia perpetua para mantener su función social. Las observaciones clínicas de Carl Jung sobre este fenómeno revelan una dinámica oculta en el corazón mismo de la experiencia religiosa. Existe una diferencia radical entre el Dios proyección infantil, que nos mantiene en estado de sumisión externa, y el Dios Self, integrado, que emerge cuando atravesamos el terror de ese asesinato simbólico. Cuando Nietzsche proclamó que Dios había muerto, diagnosticó un síntoma cultural, pero no comprendió completamente el mecanismo psicológico subyacente. Jung sí lo comprendió, y sus hallazgos clínicos sugieren por qué ciertos guardianes de lo religioso conspiran activamente contra este despertar. Porque un adulto psicológico que ha atravesado el parricidio simbólico ya no necesita tutores espirituales, intermediarios sagrados, ni sistemas de control disfrazados de salvación. La evidencia emerge de décadas de trabajo analítico con individuos atrapados en la parálisis religiosa, incapaces de avanzar hacia la individuación porque permanecen encadenados a imágenes divinas que funcionan como proyecciones de autoridad parental nunca superada. El patrón se repite con precisión inquietante. La adoración externa a un Dios Padre autoritario refleja la incapacidad psicológica para integrar la dimensión luminosa como función interna del self. Esta distinción entre el Dios que debe morir y el Dios que puede nacer después de ese asesinato constituye uno de los descubrimientos más perturbadores y liberadores de la psicología profunda, con implicaciones que sacuden los fundamentos mismos de cómo las sociedades organizan la experiencia de lo sagrado y controlan la maduración psicológica de sus poblaciones. Los datos clínicos revelan una contradicción psicológica fascinante en el centro de la experiencia religiosa contemporánea. Millones de adultos cronológicos permanecen en estado de infancia psicológica perpetua respecto a lo divino, reproduciendo dinámicas de dependencia parental con figuras religiosas que ocupan exactamente el mismo espacio psíquico que los padres nunca superados. Jung observó este patrón sistemáticamente en su consultorio en Küsnacht durante décadas. Pacientes inteligentes, funcionales en otras áreas de la vida, completamente paralizados en su desarrollo espiritual porque nunca atravesaron el proceso que él denominó el asesinato necesario del Dios proyectado. La manifestación clínica es reveladora. Estas personas rezan hacia arriba, hacia afuera, hacia un poder externo que juzga, premia, castiga y controla, exactamente como lo hacía la figura paterna en la infancia temprana. Mantienen una relación de súplica y temor con lo divino que replica patrones de sumisión infantil, y cualquier sugerencia de que Dios podría ser una función interna del self les provoca ansiedad intensa, precisamente porque esa comprensión amenaza la estructura psíquica que han construido para evitar la responsabilidad de la individuación. El fenómeno alcanza dimensiones sociales. Instituciones religiosas completas están estructuradas para mantener esta infantilización perpetua, porque una congregación de adultos psicológicos que han realizado el self como dimensión divina interna ya no necesita sacerdotes, dogmas intermediarios ni sistemas de salvación externa. Las observaciones de Jung sugieren que no se trata de conspiración consciente, sino de dinámica sistémica. Estructuras religiosas naturalmente favorecen interpretaciones que maximizan la dependencia externa, porque eso garantiza su relevancia institucional. El creyente maduro que ha atravesado el parricidio simbólico y descubierto lo divino como función del self integrado
representa una amenaza existencial para sistemas basados en la administración externa de lo sagrado. Los mecanismos de control son sutiles pero poderosos. Se enseña que buscar a Dios internamente es orgullo satánico, que la experiencia directa de lo luminoso sin mediación institucional es peligrosa, que cuestionar las proyecciones infantiles de Dios equivale a negar a Dios mismo. Esta confusión deliberada entre el Dios proyectado que debe morir y el Dios auténtico que emerge después del asesinato mantiene generaciones enteras en estado de dependencia espiritual, incapaces de avanzar hacia la maduración psicológica que Jung identificó como el verdadero propósito del proceso de individuación. Carl Gustav Jung enfrentó directamente esta dinámica en un momento crucial de su propia biografía que ilumina por qué precisamente él poseía las herramientas para desvelar este mecanismo psicológico. Durante su ruptura con Freud, entre 1913 y 1916, Jung atravesó lo que denominó su confrontación con el inconsciente, un periodo de crisis psicológica intensa, donde las estructuras religiosas de su infancia, como hijo de pastor protestante, colapsaron completamente. Su padre, Paul Jung, había sido un clérigo atormentado por dudas de fe que nunca pudo resolver. Un hombre que mantuvo creencias religiosas externas, mientras sufría internamente por la ausencia de experiencia genuina de lo divino. El joven Carl observó esta tragedia de cerca. Un padre que administraba sacramentos sin convicción interior, que predicaba un Dios en el que intelectualmente creía, pero con el que nunca tuvo encuentro auténtico. Esta observación temprana plantó las semillas para el descubrimiento posterior. Su padre había permanecido atrapado adorando el Dios proyección, sin jamás atravesar el parricidio simbólico necesario para encontrar el Dios Self. Durante su propia crisis, Jung experimentó algo que sus pacientes posteriores describirían con asombro: el terror absoluto de Minutes Into. Permitir que las imágenes infantiles de Dios murieran, seguido por el nacimiento de algo radicalmente diferente. Una experiencia de lo luminoso como dimensión interna, autónoma, integrada al self. No se convirtió en ateo. Atravesó la muerte del Dios proyectado y descubrió lo divino como función psíquica real, no como creencia externa, sino como experiencia interior verificable. Este proceso personal le proporcionó el mapa clínico que luego utilizaría con cientos de pacientes atrapados en la misma parálisis que había paralizado a su padre. Estableció su práctica en Küsnacht con una comprensión única. El desarrollo espiritual genuino requiere destruir las proyecciones religiosas infantiles, y esa destrucción no conduce al vacío sino a algo más profundo. Observó el patrón repetirse. Pacientes católicos, protestantes, judíos, todos atrapados adorando imágenes externas de divinidad que funcionaban como sustitutos del Padre nunca superado. Todos aterrorizados por la idea de que el crecimiento psicológico exigiera el asesinato simbólico de esas imágenes. Jung comprendió lo que las instituciones religiosas habían ocultado durante siglos. El verdadero propósito de la religión es conducir al individuo hacia ese asesinato necesario, pero las religiones organizadas habían pervertido ese propósito para mantener control sobre poblaciones que permanecían en dependencia infantil perpetua. Los hallazgos iniciales de Jung sobre esta dinámica emergieron de casos clínicos específicos que revelaron el patrón con claridad perturbadora. Una paciente católica de 40 años llegó a su consultorio paralizada por culpa religiosa extrema, incapaz de tomar decisiones sin consultar a su confesor, viviendo en terror constante de ofender a un Dios que imaginaba escrutando cada pensamiento con juicio severo. Durante meses de análisis, Jung observó que esta mujer no describía a Dios, describía a su padre, autoritario, un hombre dominante que había controlado cada aspecto de su infancia con combinación de amor condicional y amenaza de abandono. La proyección era tan completa que resultaba invisible para ella. Había transferido toda la dinámica parental no resuelta a su imagen de Dios.
creando una divinidad externa que replicaba exactamente los patrones de control y sumisión de su infancia. La ruptura analítica llegó cuando Jung le preguntó directamente si su Dios es tan parecido a su padre terrenal, tan obsesionado con obediencia y castigo, tan necesitado de adoración constante. ¿Es posible que esté adorando no a Dios, sino a la imagen internalizada de autoridad parental nunca superada? La pregunta provocó crisis inmediata, pero esa crisis fue terapéutica, porque expuso el mecanismo. Su religiosidad intensa no era conexión con lo divino, sino evitación de la individuación, un sistema elaborado para permanecer en estado infantil donde la responsabilidad psicológica pertenecía a una figura externa omnipotente. Jung documentó que su mejoría clínica comenzó precisamente cuando ella pudo permitir que ese Dios proyectado muriera simbólicamente, atravesando el terror de abandonar la imagen paterna externalizada como divinidad. Lo notable fue lo que emergió después. No ateísmo, sino una experiencia radicalmente diferente de lo sagrado, una sensación de lo luminoso como presencia interna, no como juez externo, sino como dimensión profunda del self integrado. Casos similares se acumularon en su práctica. Un pastor protestante que predicaba con fervor, pero sufría depresión severa porque nunca había experimentado personalmente lo que enseñaba, solo repetía creencias heredadas de autoridad externa. Un hombre judío ortodoxo, cuya obsesión con ritual reveló ser mecanismo de evitación, manteniéndolo ocupado con prescripciones externas para no enfrentar el vacío interior donde debería residir experiencia genuina de lo divino. Un agnóstico intelectual cuyo rechazo vehemente de Dios resultó ser la otra cara de la misma moneda. Permanecía psicológicamente ligado a la imagen paterna de Dios que rechazaba. Su ateísmo era reacción contra proyección no resuelta, no libertad auténtica. Jung comprendió que tanto creyente fundamentalista como ateo reactivo permanecían atrapados en la misma dinámica. Ambos se relacionaban con Dios proyección infantil, uno adorándolo y otro rechazándolo, pero ninguno había atravesado el asesinato simbólico necesario para descubrir lo divino como dimensión del self. La evidencia clínica sugería algo perturbador. La gran mayoría de personas religiosas nunca habían tenido experiencia genuina de lo sagrado, solo mantenían creencias sobre un Dios externo que funcionaba como sustituto psicológico de autoridad parental, y esta sustitución impedía el desarrollo hacia la individuación auténtica. El análisis profundo de Jung reveló que esta dinámica no era meramente individual, sino que operaba a nivel del inconsciente colectivo con implicaciones arquetípicas. El arquetipo del Padre Celestial existe en todas las culturas como estructura psíquica universal, pero Jung descubrió algo crucial. Ese arquetipo tiene dos funciones radicalmente diferentes según la etapa de desarrollo psicológico. En la infancia y adolescencia psicológica, el arquetipo del Padre Celestial funciona legítimamente como proyección externa, proporcionando estructura moral, sentido de orden cósmico y contención psicológica necesaria para un ego aún inmaduro. Esta es la fase apropiada de Dios proyección. El individuo necesita una imagen de autoridad externa superior porque todavía no ha desarrollado centro interno suficientemente fuerte. Pero Jung observó que el proceso de individuación exige eventualmente la retirada de esta proyección, un proceso que equivale a parricidio simbólico porque requiere matar la imagen del Padre Celestial como autoridad externa para descubrir lo divino como función interna del self. Las tradiciones esotéricas siempre supieron esto. Los misterios eleusinos, el gnosticismo cristiano primitivo, la cábala judía, el sufismo islámico, todos contenían enseñanzas secretas sobre la necesidad de trascender el Dios exotérico infantil para realizar el Dios esotérico maduro. Pero las religiones organizadas sistemáticamente suprimieron estas enseñanzas porque amenazaban la estructura de poder basada en mantener a las masas en relación infantil con lo divino externo.
Jung estudió los textos alquímicos medievales y descubrió que los alquimistas no buscaban oro físico, sino la transformación psicológica que ellos denominaban la muerte del rey, proceso simbólico de matar la autoridad externa proyectada para que nazca el oro interior del self realizado. La Iglesia persiguió a los alquimistas no porque hicieran química herética, sino porque su simbolismo enseñaba el asesinato necesario del Dios proyectado, socavando el control institucional. Los datos del inconsciente colectivo emergían en sueños de sus pacientes con regularidad asombrosa. Imágenes de matar al padre, derribar al rey, destruir ídolos, todas variaciones del mismo tema arquetípico, el psique intentando completar el proceso de individuación que la conciencia religiosa convencional bloqueaba. Una paciente soñó que entraba a una catedral y todas las estatuas de santos se convertían en polvo, despertando aterrorizada pensando que había cometido sacrilegio. Jung interpretó. Su psique intentaba liberarla de la adoración a imágenes externas para que pudiera descubrir lo sagrado internamente. Otro paciente soñó que Dios le ordenaba matarlo, paradoja que contenía la instrucción directa del self. Solo matando la proyección infantil de Dios puedes encontrarme realmente. Los símbolos del inconsciente colectivo no mienten. Cruz, crucifixión, muerte y resurrección. Todo el simbolismo central del cristianismo describe precisamente este proceso, la muerte del ego infantil y sus proyecciones para que nazca el self integrado. Pero las instituciones cristianas invirtieron el significado. Enseñaron que Cristo murió para que tú no tengas que morir, cuando el significado psicológico auténtico es que Cristo simboliza el proceso que cada individuo debe atravesar, la muerte de esa identidad infantil proyectada externamente para que emerja la identidad madura, integrada internamente. El arquetipo específico operando en esta dinámica es el que Jung denominó el self, pero comprendido correctamente, no como ego inflado, sino como totalidad psíquica que incluye y trasciende el ego consciente. El descubrimiento crucial de Jung fue que en todos los sistemas religiosos maduros, Dios y self son funcionalmente idénticos, no porque el ego humano sea Dios, sino porque la experiencia de lo divino ocurre como encuentro con el self, la dimensión más profunda de la psique que trasciende, pero incluye la identidad consciente. Esta comprensión resuelve la paradoja. El Dios proyectado externamente como Padre Celestial autoritario debe morir porque es falso. Es meramente imagen parental inflada a proporciones cósmicas. Pero ese asesinato no conduce al ateísmo porque revela el Dios auténtico como self, experimentado no como objeto externo, sino como sujeto profundo, no como otro, sino como la dimensión más íntima de la propia existencia. Las tradiciones místicas siempre enseñaron esto. Atman es Brahman en el hinduismo, la naturaleza búdica en el budismo, Cristo interno en el cristianismo esotérico, todos señalando la misma realización. Lo divino no está afuera sino dentro, no como ego, sino como self. Jung observó que sus pacientes que completaban el proceso de individuación invariablemente llegaban a esta comprensión. Después de atravesar el terror de matar el Dios proyectado, descubrían experiencia directa de lo luminoso como dimensión interna, una presencia que no controlaban, pero que era inseparable de su ser más profundo. Esta experiencia difería radicalmente de la creencia religiosa convencional. No era fe en proposiciones sobre un Dios externo, sino conocimiento directo de una dimensión sagrada del self. No producía sumisión, sino responsabilidad. No adoración externa, sino integración interna. No dependencia, sino maduración psicológica. El arquetipo del self, cuando se realiza correctamente, no infla el ego, sino que lo contextualiza, revelando que la identidad consciente es superficie de profundidad mucho mayor. Los símbolos tradicionales del self aparecían espontáneamente en los sueños y visiones de quienes atravesaban este proceso. Mandalas, círculos, cuaternidades, cristales,
joyas, todas imágenes de totalidad, integridad, completitud. Jung documentó cientos de casos donde individuos sin conocimiento de simbolismo religioso oriental producían espontáneamente mandalas en sus dibujos durante crisis de transformación, el psique generando símbolos de totalidad del self, precisamente cuando el ego estaba atravesando muerte, de identificaciones infantiles. La revelación clínica más perturbadora fue que las personas más religiosas en sentido convencional, las que rezaban más, asistían a más servicios, seguían más reglas, frecuentemente eran las más alejadas de experiencia genuina del self como Dios. Su religiosidad intensa funcionaba como defensa contra individuación, manteniéndolas ocupadas con práctica externa para evitar el encuentro interior que requeriría atravesar la muerte del Dios proyectado. Jung llegó a conclusión provocativa: el fundamentalismo religioso y el ateísmo materialista son síntomas gemelos de la misma patología psicológica. Ambos evitan el encuentro con el self, uno proyectándolo completamente afuera como Dios externo, otro negando completamente su existencia, pero ninguno realizando lo divino como dimensión interna del ser. Las implicaciones de este descubrimiento para entender la función social de la religión organizada son inquietantes. Si el verdadero propósito psicológico de la religión es facilitar el proceso de individuación, conduciendo al individuo desde Dios proyección infantil hacia Dios self maduro, entonces las instituciones religiosas mayoritariamente han fracasado en su función esencial, o peor, han invertido activamente ese propósito. Jung observó que las estructuras eclesiásticas tienden a cristalizarse en formas que maximizan control externo y minimizan transformación interna, precisamente porque poblaciones de adultos psicológicos que han realizado el self no necesitan intermediarios institucionales. La dinámica de poder es transparente. Sacerdotes, pastores, rabinos, imanes, todos derivan autoridad de ser intermediarios entre la congregación y Dios externo. Si los feligreses atraviesan el parricidio simbólico y descubren lo divino como dimensión del self, la función intermediaria se vuelve obsoleta. No es conspiración consciente, sino evolución institucional natural. Las estructuras religiosas que sobreviven son aquellas que exitosamente mantienen a sus poblaciones en dependencia externa. Los mecanismos son sofisticados. Se enseña que experiencia mística directa es peligrosa sin guía autorizada, que buscar a Dios internamente es orgullo luciferino, que la salvación viene exclusivamente a través de canales institucionales sancionados. Se enfatiza creencia sobre experiencia, dogma sobre realización, sumisión sobre individuación. Las consecuencias psicológicas son devastadoras. Generaciones de individuos permanecen en infancia espiritual perpetua, incapaces de asumir responsabilidad por su propio desarrollo psicológico porque han sido condicionados a depositar esa responsabilidad en autoridades externas. Jung documentó las patologías resultantes: neurosis religiosa severa, culpa paralizante, terror a pensamientos autónomos, incapacidad para tomar decisiones morales sin consultar autoridad externa. Todos síntomas de individuación abortada. Pero también observó el opuesto. Individuos que rechazaban religión completamente frecuentemente caían en materialismo vacío que negaba la dimensión luminosa del self, resultando en existencia plana sin profundidad psicológica. La tragedia doble. Religión convencional mantiene Dios proyectado externamente, impidiendo maduración. Ateísmo reactivo niega realidad psicológica del self, ambos evitando la tarea real de individuación. Las implicaciones para educación espiritual son revolucionarias. Religión genuina debería entrenar individuos para eventualmente no necesitar religión externa. Debería facilitar el proceso donde cada persona atraviesa el asesinato simbólico del Dios proyectado y descubre lo divino como dimensión interna. Pero esto requeriría instituciones religiosas que voluntariamente se volvieran obsoletas, una expectativa poco realista
para estructuras de poder basadas en dependencia perpetua. Jung sugirió que este es por qué las tradiciones esotéricas siempre existieron paralelas a religiones exotéricas, los misterios internos para quienes estaban listos para individuación, las enseñanzas externas para las masas que aún necesitaban proyección. Pero modernidad ha colapsado esta distinción sin ofrecer camino claro, dejando millones atrapados entre religión infantilizada que rechazan intelectualmente pero no han superado psicológicamente, y secularismo que satisface al intelecto, pero deja vacío donde debería residir experiencia de profundidad. La mecánica psicológica precisa de cómo Dios proyección bloquea individuación, revela dinámicas de poder ocultas en el corazón de sistemas religiosos. Jung identificó que cuando un individuo proyecta totalidad del self externamente como Dios Padre Celestial, ocurre empobrecimiento psicológico interno. Toda autoridad moral, toda sabiduría, toda capacidad de decisión ética se atribuye a entidad externa, dejando al ego consciente en posición infantil de dependencia perpetua. Esta proyección no es meramente error cognitivo, sino estructura defensiva que protege al ego de terror de responsabilidad total por la propia existencia. Mientras Dios permanece proyectado externamente, el individuo puede evitar la tarea de individuación diciendo: yo solo obedezco lo que Dios ordena, yo solo sigo lo que la Iglesia enseña, yo no soy responsable de crear significado, porque significado viene de autoridad externa. Esta evitación es precisamente lo que instituciones religiosas explotan, no necesariamente con malicia consciente, sino porque sistemas que facilitan esta evitación naturalmente atraen y retienen más adherentes. Las personas se sienten aliviadas de depositar responsabilidad psicológica en autoridad externa, y sistemas que permiten esa deposición prosperan. El asesinato necesario del Dios proyectado es aterrador precisamente porque elimina esta protección. Cuando reconozco que mi imagen de Dios es proyección de dimensiones no realizadas del self, debo asumir responsabilidad por desarrollar esas dimensiones internamente. Ya no puedo orar pidiendo respuestas a autoridad externa, debo encontrar sabiduría interna. Ya no puedo transferir decisiones morales a código divino externo, debo desarrollar brújula ética interna. Ya no puedo culpar a Dios por sufrimiento o agradecer a Dios por bendiciones como si fuera otro. Debo reconocer mi participación en crear mi realidad psicológica. Este nivel de responsabilidad es lo que la mayoría evita desesperadamente, y religión organizada proporciona sistema perfecto de evitación disfrazado como virtud. La sumisión a voluntad divina externa se presenta como humildad máxima cuando psicológicamente funciona como evitación de individuación. Jung observó que resistencia más intensa a retirar proyección de Dios venía precisamente de quienes más temían descubrir vacío interno, personas cuyo sentido de identidad dependía completamente de identificación con sistema de creencias externo. Sugerirles que Dios podría ser dimensión del self era experimentado como aniquilación, porque nunca habían desarrollado centro psicológico interno fuerte. Las instituciones religiosas se aprovechan de esta debilidad psicológica, no porque sean malévolas, sino porque sistemas basados en mantener dependencia externa naturalmente se estructuran para exacerbar precisamente la debilidad que los hace necesarios. Es dinámica parasitaria perfecta. La religión causa o exacerba la misma enfermedad psicológica que pretende curar, manteniendo individuos en dependencia infantil, mientras ofrece consuelo para el sufrimiento que esa dependencia genera. Jung llegó a comprender que verdadera religión sería autodestructiva, diseñada para volverse innecesaria conforme el individuo madura. Como padres buenos crían hijos para eventualmente no necesitar padres, pero religión organizada hace lo opuesto, infantiliza perpetuamente para garantizar necesidad perpetua. Los mecanismos son sutiles. Se enseña que autonomía espiritual es orgullo, que confiar en experiencia interna sobre autoridad externa es peligroso, que buscar sin guía institucional
conduce a error. Se instila miedo precisamente a la maduración psicológica que liberaría al individuo de dependencia institucional. Las razones por las cuales religión organizada sistemáticamente suprimió el conocimiento del asesinato necesario del Dios proyectado son simultáneamente obvias y profundamente inquietantes. Jung observó que cada vez que enseñanzas esotéricas sobre realización interna del self como Dios emergían en tradiciones religiosas, eran rápidamente suprimidas por autoridades institucionales. El gnosticismo cristiano primitivo que enseñaba Cristo interno fue declarado herético y sus textos destruidos. Los sufíes musulmanes que proclamaban unión con lo divino fueron perseguidos por ortodoxia islámica. Los cabalistas judíos que exploraban dimensiones internas de Dios fueron marginalizados por judaísmo rabínico convencional. El patrón es consistente. Cualquier enseñanza que amenace la estructura de autoridad basada en intermediación entre individuo y Dios externo es suprimida. La lógica institucional es transparente. Si individuos pueden acceder directamente a lo divino como dimensión del self, ¿para qué necesitan sacerdotes? Si experiencia mística directa es posible sin rituales institucionales, ¿para qué necesitan iglesias? Si realización espiritual viene de integración interna, no de salvación externa, ¿para qué necesitan sacramentos administrados por autoridad eclesiástica? La respuesta es que no los necesitan, y las instituciones religiosas lo saben. Por eso, construcción teológica elaborada para garantizar que camino a Dios pase exclusivamente por canales institucionales. Necesitas bautismo para salvación, necesitas confesión para perdón, necesitas comunión para gracia, necesitas sacerdote para acceso a divino. Cada sacramento funciona como punto de control donde institución se inserta como intermediaria necesaria entre individuo y lo sagrado. Jung comprendió que esto invierte completamente el propósito real de práctica espiritual. En lugar de facilitar individuación donde cada persona realiza lo divino internamente, institucionaliza dependencia perpetua, donde lo divino permanece externamente inaccesible, excepto a través de mediación autorizada. El encubrimiento es más profundo. No solo se oculta la verdad del asesinato necesario, se invierte activamente su significado. Matar las proyecciones infantiles de Dios se presenta como pecado máximo, sacrilegio imperdonable, cuando psicológicamente es precondición para maduración espiritual genuina. Buscar a Dios internamente se condena como orgullo luciferino cuando es precisamente lo que proceso de individuación requiere. Confiar en experiencia mística directa sobre dogma institucional se etiqueta como peligroso cuando es único. Camino hacia autenticidad espiritual. Las instituciones han construido sistema teológico completo que patologiza precisamente los procesos psicológicos que conducirían a liberación de dependencia institucional. Jung reconoció que esta no es conspiración consciente de individuos maliciosos, sino evolución sistémica. Las estructuras religiosas que sobrevivieron milenios son aquellas que exitosamente bloquearon individuación de sus poblaciones. Las que facilitaron maduración psicológica genuina se volvieron obsoletas y desaparecieron. La selección natural institucional favorece sistemas que mantienen dependencia, no aquellos que cultivan autonomía. Las consecuencias históricas son evidentes. Guerras religiosas, inquisiciones, persecución de místicos. Todo puede entenderse como instituciones religiosas defendiéndose contra amenaza de individuos que realizaban lo divino internamente y así exponían la obsolescencia de mediación institucional. La quema de herejes no fue sobre teología, sino sobre control. Individuos con experiencia directa de lo sagrado son inaceptablemente peligrosos para sistemas basados en administrar acceso controlado a lo divino externo. La síntesis de estas observaciones clínicas conduce a conclusión simultáneamente liberadora y aterradora. El desarrollo espiritual genuino exige traición a religión infantil para descubrir espiritualidad madura. El Dios que temes matar no es Dios, sino proyección,
imagen parental inflada que mantiene tu psique en cautiverio infantil. El asesinato simbólico de ese Dios proyectado no es pecado, sino nacimiento, no es blasfemia, sino maduración. No te convierte en ateo, sino que te permite finalmente encontrar lo divino auténtico como dimensión integrada del self. Jung pasó décadas documentando este proceso en contexto clínico. El terror inicial, cuando pacientes comenzaban a cuestionar sus proyecciones religiosas, la crisis psicológica profunda, cuando esas proyecciones comenzaban a desintegrarse, el vacío aterrador que emergía cuando lo divino proyectado externamente moría, y finalmente el nacimiento de algo radicalmente nuevo, experiencia de lo luminoso no como otro externo, sino como dimensión más profunda del propio ser. Este proceso no puede ser enseñado por instituciones religiosas porque requiere precisamente traicionar la dependencia que esas instituciones cultivan. No puede ser comprado, no puede ser otorgado por autoridad externa, no puede ser evitado si individuación genuina va a ocurrir. Es jornada solitaria que cada persona debe atravesar, el descenso al infierno psicológico donde todo lo que creías sobre Dios debe morir para que algo auténtico pueda nacer. Las implicaciones para tu vida son inmediatas. Si permaneces adorando imagen externa de Dios que funciona como Padre Celestial proyectado, permaneces en infancia psicológica sin importar tu edad cronológica. Si tu religiosidad consiste en obedecer autoridad externa, seguir reglas impuestas, creer proposiciones dictadas por institución, estás evitando individuación bajo disfraz de virtud espiritual. El camino hacia maduración requiere valentía para traicionar esta estructura, para permitir que el Dios de tu infancia muera, para atravesar el terror del vacío donde ese Dios externo solía residir, y finalmente, para descubrir lo sagrado como función interna del self integrado. Esto no significa rechazar tradiciones espirituales, significa relacionarse con ellas maduramente, tomando lo que facilita individuación y descartando lo que mantiene dependencia infantil. Jung no propuso nueva religión, sino psicología de religión que expone los mecanismos por los cuales instituciones religiosas bloquean precisamente la maduración que pretenden facilitar. La pregunta que debes hacerte ahora es la más perturbadora. ¿Estás listo para matar al Dios que te enseñaron a adorar para descubrir lo divino que realmente eres? No como ego inflado, sino como self realizado, no como blasfemia, sino como cumplimiento del verdadero propósito espiritual. Las instituciones religiosas no te darán permiso para este asesinato necesario, porque su existencia depende de que no lo cometas. La autoridad para atravesar este proceso no viene de afuera, viene del llamado interno hacia individuación que tu psique está generando si tienes suficiente valentía para escucharlo. Este es el secreto que Jung desenterró y que las estructuras religiosas intentan perpetuamente enterrar. No estás aquí para adorar a Dios, estás aquí para realizar a Dios como dimensión del self, y ese proceso requiere parricidio simbólico del Dios proyectado que te mantiene psicológicamente infantil. La decisión es exclusivamente tuya y nadie puede tomarla por ti. Permanecer en la seguridad de dependencia infantil hacia autoridad externa divina o atravesar el terror de matar esa proyección para descubrir qué emerge del otro lado. Jung documentó que lo que emerge es más profundo, más auténtico, más luminoso que cualquier cosa que religión convencional puede ofrecer, pero el precio de entrada es absoluto. Debes permitir que todo lo que creías sobre Dios muera primero.